Timoteo capítulo 4, Sí. o 2:4. 4. Sí. 4, bueno. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sí, correcto, Juan, ahí estaba. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, en esto que Pablo le exhorta a Timoteo, pues, y enfocándolo al punto que dijimos que íbamos a enfocar en esta tarde, que es acerca de la ortodoxia, vemos a Pablo de manera encarecida, es decir, suplicando de una manera vehemente, le dice a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Por una razón muy particular. Dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón o picazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros podamos tener conciencia, y una conciencia, o sea, una conciencia real, ¿no? Porque a veces uno puede decir: no, sí, yo entiendo que hay que ser ortodoxo, o sea, yo entiendo que hay que estudiar la Biblia, yo entiendo que hay que estar claro, pero muchas veces uno simplemente lo dice y realmente no lo hace realidad. O sea, Pablo le dice eso a Timoteo, le da toda esta recomendación, sabiendo lo que el domingo pasado dijimos. Timoteo era un hombre importante en el cuerpo de Cristo de su época, porque él no solamente era un predicador, él era un supervisor, era un obispo, o sea, él era una persona que a su cargo estaban otros pastores que gobernaban y que predicaban la palabra en sus iglesias. Por lo tanto, él, por ser el líder de todas estas personas, él debía tener más que nada estas características, de tal manera que si aún él tuviese que llamar la atención o corregir algo, ahí estaba entonces la recomendación de Pablo. Ahora bien, la ortodoxia a la que Pablo se refería con Timoteo era la siguiente: en primer lugar, que predicara la palabra. Esto es una exhortación o una recomendación que no deja de tener validez todavía en este tiempo, porque al igual que en el tiempo de Timoteo, hay gente que a la hora de pararse frente a los demás predica cualquier cosa menos la palabra. Se empieza a referir a situaciones personales, empiezan a contar chistes, o simplemente leen la Biblia, la pasan por encima y se van a otra cosa para fundamentar su exhortación, su predicación. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra,
el contenido de nuestra predicación, el contenido de nuestra enseñanza, el contenido de nuestra ortodoxia debe ser precisamente todo lo contenido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No opiniones, no eventos políticos, o sea, no... Mira, yo he visto predicadores hasta hablando de escenas de películas en sus predicaciones. Y muchas veces ese comentario no tiene nada que ver con lo que están tratando. Simplemente lo mencionan como para llevar un hueco y dejaron precisamente de hacer esto, predicar la palabra de Dios. En el tiempo de Pablo esto parece que era una necesidad y en la actualidad también lo sigue siendo. Lo sigue siendo porque nosotros hemos visto que lo que menos se predica desde los púlpitos es la Biblia. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo porque ya tenemos un montón de testimonios y pruebas que así lo afirman. ¿Qué otra cosa en torno a esta ortodoxia Pablo le pide a Timoteo que hiciera o que refuerce o que implementara? Pablo le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que siempre y cuando tuviera la oportunidad o no, que estuviera instando, recomendando, estuviera aconsejando a la gente a precisamente a estar conforme a la doctrina que Cristo había enseñado y que no debían dejar. Nosotros no debemos perder la oportunidad de hacer eso. A lo mejor puede ser que por la insistencia en que nosotros lo hagamos o la constancia con la que lo hagamos, nos podemos convertir en personas que ya la gente no quiera ni siquiera vernos, que ya le caigamos mal a los demás, que ya van a decir, ya viene fulanito de nuevo con la misma, ya viene fulanito a exhortarme. O sea, pero el asunto está en que si nosotros realmente queremos tener un pensamiento u opinión correcto de lo que la palabra de Dios enseña, nosotros tenemos que precisamente estar haciendo eso de manera regular, de manera insistente. Yo soy de los que, por experiencia, hermano, les puedo decir que si yo dejo de enseñar una cosa, a mí se me olvida. Y yo sufrí eso el tiempo que tuve 2 años que no estuve trabajando como docente. Y mire, y esos 2 años en los cuales yo tampoco tuve la iniciativa de ponerme a revisar y a repasar los libros de química, hizo que cuando yo llegara nuevamente a ser profesor, yo tenía una inseguridad horrible a la hora de plantearle algo a los muchachos. Y no solamente a los muchachos. En el colegio donde estoy ahora tengo un supervisor o un coordinador. Y cuando yo iba a presentarle los planes y él me preguntaba, bueno, Tuñón, entonces, ¿qué es lo que tú vas a estar explicando? Miren, a veces yo tragaba grueso. Porque la inconstancia de estar en la enseñanza me hizo olvidar mucho de los conceptos centrales de la química. De igual manera, hermanos, esa inconstancia, ese no estar instando a tiempo y fuera de tiempo las cosas correspondientes a la palabra de Dios, puede lograr que se nos olvide o puede lograr que perdamos el dominio de la certeza de las cosas que tenemos que decir, y a la hora de la hora, si volvemos a enseñar, vamos a estar con inseguridad o podemos precisamente decir un disparate. No, sí, hermanos, y lo digo, suena gracioso, pero eso es así. Lo que no se practica se olvida o uno pierde la destreza. Lo que no se repite en la mente y en el corazón respecto a la palabra de Dios, ya sea a tiempo o fuera de tiempo, no va a poder tener eficacia, no va a ser comunicado de manera correcta, no va a ser transmitido como el domingo pasado hablamos de aquel que escribía exactamente lo que estaba en el rollo.
Bueno, esa era una persona que sabía usar la palabra de verdad, la sabía copiar, la sabía transmitir. De igual manera aquí, o sea, con esta segunda parte de la exhortación que Pablo le da a Timoteo. En tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo, redarguye, reprende y exhorta. Miren, 3 acciones, 3 verbos que, en primer lugar, redarguye, ¿qué significa? Reconvencer. Arguir es... ¿Entender no era? No. Bueno, acordémonos de algo, sí. Cuando una persona arguye o está dando algún argumento, es porque está presentando pruebas sólidas de una verdad. Pero cuando tú redarguyes, estás reconvenciendo precisamente a una persona que por una u otra razón ha perdido el conocimiento o ha perdido la eficacia de entendimiento de la doctrina o de la enseñanza que se le dio anteriormente. Entonces, si vamos a predicar la palabra de Dios, si el Señor nos insta a hacerlo de manera regular y cotidiana, una de las cosas que en ese devenir para ser ortodoxos tenemos que hacer es, si tenemos que hacerlo, reconvencer a las personas que en algún momento se supone que aprendieron algo y hoy por alguna razón lo desechan o lo ignoran. Entonces tenemos, dice Pablo a Timoteo, que redarguir. Pablo le dijo a Timoteo, redarguye. También le dice, en esa tercera exhortación, reprende. Aquí la palabra reprender también es sinónima de la palabra exhortar y tiene que ver con una consejería donde a la persona se le habla con claridad y con fuerza las consecuencias que va a tener si procede en un mal caminar. Y miren, el ser ortodoxo nos puede llevar a nosotros a detectar si esa persona está en algún asunto incorrecto, algún pensamiento incorrecto, alguna práctica incorrecta y poder reprenderlo. No simplemente volver a presentarle el tema con contundencia y con pruebas, sino también en ese mismo momento o en ese mismo proceso reprenderla, es decir, aconsejarla de una manera fuerte. Y aquí en esta tercera parte Pablo nos dice exhorta. Ahora sí, ahí sí dice con paciencia y doctrina. Entonces con paciencia, mira. Ajá. La separó. Somos Sí, impacientes. porque hay momentos en que yo tengo que a mí me agarran, pues para no decir que yo tengo que hacerlo. La paciencia. A mí me agarran y me dicen lo que tengo que oír, me guste o no. Yo me puedo molestar, la persona me puede herir, quién sabe. Pero me tuvieron que decir esa verdad para confrontarme. Pero posteriormente a eso, lo que sigue es exhortar con toda paciencia y doctrina. Es decir, todavía ir un poco más, tomando suficiente tiempo para poder desarrollarle la doctrina, la enseñanza, la creencia. Y miren que aquí con la palabra doctrina, que es lo que vamos a ver ahora en el versículo 3, que también se menciona la palabra doctrina, pero la palabra doctrina viene de un término griego que es didaskaloi. Didaskaloi es una palabra muy parecida a lo que nosotros en castellano usamos para didáctica. ¿Y didáctica qué es? Enseñanza. O más bien, la didáctica son las técnicas de enseñar. Lo que hoy le llaman metodología educativa. Bueno, la didáctica es eso. Entonces, la doctrina precisamente es el conjunto de enseñanzas que aquí en esta parte el apóstol Pablo nos dice, bueno, si la quieres enseñar completamente y con profundidad, después de haber reconvencido y exhortado a la persona con fuerza, vas a tener que tener el tiempo suficiente para desarrollársela a la persona y enseñársela.
Entonces, todo eso, ¿qué es, hermanos? Todo eso es nada más y nada menos que ortodoxia, porque al fin y al cabo, tanto el que enseña y tanto el que recibe la exhortación o enseñanza van a ir afirmando en su corazón toda esa buena opinión que de la palabra de Dios debe tener. Debe tener. De hecho, como les dije, cada vez que yo me paro enfrente de mis estudiantes a darle un tema de química, créanme que yo lo refuerzo más. Yo lo refuerzo más. Y a veces ellos me dicen, profesor, ¿cómo usted se sabe las masas atómicas de los elementos? Y yo le digo, bueno, ¿tú sabes cuántos años yo tengo en esto? Me debería dar vergüenza si no me lo sé. Para ustedes es difícil porque lo están viendo por primera vez, pero si ustedes lo leen, créanme que se les va a quedar grabado. O sea, el que exhorta, el que toma el papel de maestro, de predicador, de consejero, va a reforzar en su corazón toda esta doctrina, pero también el que recibe el mensaje, ya sea que esté dentro del auditorio, del que escucha la predicación, la enseñanza, o sea, la persona a la que se esté aconsejando o exhortando, también va a tener pasos para ir a la ortodoxia, porque precisamente esas cosas se van a estar confirmando en su vida y en su corazón. Oye, mira lo que dice la versión acá. Dígame, ¿qué dice? Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Exactamente. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ajá. Y qué interesante que usted dijo corrige. Aquí dice la NTV. Exacto, corrige. ¿Y qué uno corrige? Lo que está mal. Y es lo mismo que aquí vemos como redarguir. Si yo tengo que corregirle a Juan, por ejemplo. La palabra que menciona, sí, redarguir, reconvencer. Ajá. Cuando yo reconvenzo a alguien, yo la estoy corrigiendo, porque le estoy diciendo, estás mal ahí. Mira lo que dice acá. Tú no te acuerdas cuando hablamos de esto, cuando esa enseñanza se planteó de manera general en la iglesia. Ahora tú vienes y te caes de nuevo. O sea, todo eso es corregir o redarguir. Ahora, en el versículo 3 nos dice la razón por la que nosotros debemos estar aspirando a una ortodoxia. Y miren lo que dice. Y le voy a pedir a usted, hermana, si me puede leer posteriormente el versículo 3 en esa versión. Pero miren lo que dice acá. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán, porque también es la palabra que se puede usar, la sana doctrina. Nosotros ya dijimos qué significa o qué palabra en griego es doctrina, es didaskaloi, pero la palabra sana, no recuerdo el término griego, pero la palabra sana tiene que ver con lo que nosotros en nuestra lengua castellana tenemos por higiene, es decir, una enseñanza limpia o libre de errores. La sana doctrina, que es lo que la gente normalmente rechaza porque no la soporta, es aquella que está libre de manchas, libre de suciedad. O sea, es una enseñanza potable, es una enseñanza saludable, y es lo que conforme a la Biblia está. Porque miren, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, teniendo ese deseo interno de querer oír algo, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. En esto nosotros debemos aspirar a la ortodoxia, hermanos, con todos los pasos que anteriormente leímos que Pablo recomienda, porque nosotros precisamente estamos en un tiempo que ya Pablo decía que en su momento, en el tiempo de él se había dado, la gente no soporta que le prediques la verdad. La gente no lo soporta que tú le prediques una doctrina potable, libre de errores. Lo que la gente quiere escuchar es precisamente doctrinas con errores. ¿Por qué? Porque dice que aquellos que presentan doctrinas no sanas o no potables
les predican conforme a sus concupiscencias, es decir, conforme a sus deseos internos, conforme a lo que ellos realmente quieren escuchar. Yo quiero poner un ejemplo. Ajá. Cuando tú te acercas a muchas personas a compartirles de Jesús, Ujú. y tú le hablas de la salvación que le ofrece, del perdón, me dice, hay gente que dice, yo ya no sé. Ujú. Mire que hasta las novelas, yo me he visto todo lo que Jesús ha hecho por mí en Semana Santa, cualquier tiempo, y hasta le sacan a relucir las novelas que salen ahora. Las novelas brasileñas. No sé si serán brasileñas o qué, pero dice de que a la final yo sé que Jesús murió por mí. Entonces como que te dicen, te dejan sin tener que decírtelo, con puntos suspensivos, dígame otra cosa. Dime otra cosa que me entusiasme. No es que te Exacto, está te lo diciendo, sugieren, pero la sí. actitud, sí, yo lo sé, tú no. Entonces, a veces eso entristece los corazones, por lo menos los que nosotros de este lado de acá, Ujú. pero qué linda las palabras de Timoteo, qué lindo el consejo que Pablo le da, porque más adelante vemos ese tipo de gente y le exhorta que siga predicando la buena noticia, Ajá. que muchos dirán, no, ya yo me sé esa historia. Oye, y viéndolo bien, ¿cuántas personas al otro lado del mundo no saben de este mensaje tan sencillo? ¿Verdad? Y yo digo, uno aquí que ya la mayoría de las personas han sido bombardeadas hasta por la televisión. No les digo que ahora tienen una cosa con una novela que le dice Jesús, la vida, dice la novela mejor contada, dice, Sí. la historia mejor contada. La historia mejor contada está en la palabra del Señor, pero es como hacer la publicidad para que todo el mundo la vea. Y ya me lo han dicho. Una persona del grupo una vez me dijo, si yo me he visto todas. Me he visto la de Noé, yo no sé qué es lo que han dado en la televisión, la de Noé, la de Noé, Moisés, Josué, la de Moisés, y yo le dije, bueno, qué interesante, pero has ido a la Biblia también. Daniel. Entonces, Sí. estamos Sí. tan saturados Estoy de la bien palabra lejos de eso. y que a la fin, sí, eso dice Que al Fermín ha terminado mezclando y que el rico y Lázaro, o sea, Sí, que yo como No hay no veo muchas novelas. cosas. Esas novelas la han dañado porque esas novelas la están poniendo como unas novelas, le ponen cosas sí, que... les añaden, le añaden quitan y cosas todo lo que- demás. sí. Entonces, y pero por la eso- gente está con ese deseo, dígame algo diferente. Entonces, cuando Lo que yo tú escuché. vienes con todas estas cosas, no es que si tú haces tal cosa, Dios te va a dar lo que está. Ahorita todas esas cosas se han metido Sí. y la gente lo que espera es eso. Venga, por favor, que tengo tal cosa, esto, sí, que Dios me sopla esto, que Dios me sano, que Dios me quite Sople. todas estas cosas y a la final Supla, no uno sopla. Ay, yo por dice, eso escuché qué sopla, impactante, sí, cómo hay Ujú. tantas personas con ese deseo. Bueno, y más adelante lo dice aquí la misma porción. Sí. En los tiempos de Timoteo se estaba dando lo mismo. Sí, Son tiempos- definitivamente. Porque el Sí, el ser tiempo humano de es Jesús así. también. ¿Ah? O sea, el corazón del hombre no ha cambiado para El nada. hombre no ha cambiado, es lo mismo en cualquier época. Pero pues yo quería agregar eso, Sí. César, que a veces Sí. me deja a mí pensando, ¿no? Correcto. Miren, hoy al mediodía pasaron unos muchachos a la casa, Voy a Eh, porque sí. Esa o sea, vez diciendo que primero que era una encuesta, pero ellos estaban evangelizando. Ahora, ellos pertenecen porque sí se identificaron, yo los indagué, Amiga, deja yo los eso. indagué, Quiero lavarme la mano. Ay, pues sí, te la yo los mano. indagué y les pregunté que de qué grupo eran. Ellos me dijeron que hay una organización que se llama Jesús Salva, se llama así. Me pidieron que les permitiera dar la encuesta, hacer la encuesta, perdón. Y lo primero que me preguntaron fue, ¿qué afiliación religiosa tiene usted? Y yo digo, si usted va a compartir la palabra, ¿usted para qué te está preguntando eso? O sea, ¿cuál es la...? Usted predique y simplemente yo escucho, ¿no? Al final la persona me dijo, no, lo que pasa, señor, es que si decimos que queremos compartir la palabra, la gente no nos va a escuchar. La gente nos va a rechazar. Yo le dije, bueno, mira, en primer lugar le dije, eso creo que no es sincero, no es honesto, porque si la gente te va a rechazar, que te rechace. Tú de frente vele diciendo a la gente que tú le vas a compartir la palabra de Dios. Entonces, bueno, le permití que empezara y me dijo, mira que Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Yo, ajá. Y yo le pregunté, jovencito, porque era un muchacho como de 21 años.
Yo, ¿usted qué entiende con que si confesare con la boca? Y él me dice, no, hacer una oración. Yo le digo, estás errado ahí. Pero Señor, está hablándome de confesar con la boca. Yo, mira, yo te quiero decir algo y no lo tomes a mal. Pero ya, después que yo te contesto esto, tú puedes ir a otra casa a compartir el evangelio. Pero ya sabes que aquí ya termina. ¿Por qué? Porque tú estás ignorando el contexto de lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo no está diciéndole a nadie ahí que repitan una oración. Ni en ninguno de los versículos tú vas a ver eso. Del capítulo 10, ni el capítulo anterior ni posterior. No se está hablando de eso. Yo le dije que se estaba hablando de un contexto de persecución donde en Roma precisamente el que negaba al César moría. Entonces Pablo dijo, bueno, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo aunque te maten, porque vas a estar confirmando la convicción que tú tienes. Bueno, el niño me dio las gracias y se fue. Yo seguía en lo mío acá. Pero ¿por qué digo eso? Porque precisamente la gente quiere escuchar eso. A la gente le es fácil repetir una oración, hermanos, y no se salva. Porque la Biblia jamás nos dice que uno se salva repitiendo una oración. Entonces, van a amontonarse maestros conforme a los deseos propios de la persona. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque mire, usted sabe lo que conlleva creer. Conlleva creer una responsabilidad. Y lo que Pablo dice posteriormente, que iba a tener persecución, como él había sido, iba a ser pronto a ser sacrificado y demás. Entonces, mis hermanos, esto es un asunto importante. Va a venir un tiempo que ya lo tenemos, que nosotros no es que tenemos que esperarlo, y eso está aquí, y está bien desarrollado, eso que mucha gente tiene comezón de oír, las cosas que quieren oír, no la verdad, y que hay un montón, y que se han amontonado una suficiente cantidad de maestros falsos que les hablan a ellos de acuerdo a lo que quieren oír. Nosotros tenemos que, como Timoteo, hermanos, vestirnos con todos estos consejos que Pablo nos está dando. Y dice, y además de eso, además de que se iban a amontonar falsos profetas, falsos maestros, dice el 4, y apartarán de la verdad el oído. O sea, no solamente quieren escuchar falsedades, sino cuando detectan que lo que se está diciendo es verdad, apartan el oído. Es decir, no lo quieren escuchar. Es una moneda de dos caras. Primero, en una cara está la cara de querer escuchar mentiras y la otra cara está de no querer escuchar la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos. Dice que se volverán a las fábulas. Pablo aquí pareciera ser bastante drástico, porque en la época esta, en donde la cultura era griega, greco-romana, las fábulas precisamente son los cuentos que nosotros tenemos hoy en día, donde las plantas, los animales, los objetos inanimados tienen vida, hablan. Como por ejemplo la mayoría... Hansel y Gretel. No, como por ejemplo, por decir, los griegos tenían muchas fábulas donde tenían seres mitad hombre, mitad mujer. Por ejemplo, Pan, el famoso personaje que era... No, Peter Pan no. Pan era un personaje de la mitología griega que era mitad cordero, mitad hombre, y que andaba con una flautilla. Eso era parte de la fábula. Ajá, eso era parte de la fábula. Y Pablo, miren lo que dice, que las mentiras que la gente dice respecto a la Biblia, es como volver a las fábulas. Es como de creer cuentos. No, Hansel y Gretel no. Digo, de repente sí tendrá algo de fábula, ¿no? Porque tú ves que hay un par de seres medio raros. Pero si tú escuchas Hansel y Gretel tiene mensaje. Es más, el compositor de Hansel y Gretel, que fue si no recuerdo mal, Cristian, yo no recuerdo, pero era un Cristian, no era Morales,
era un cristian, Ese mismo. no recuerdo, era de Dinamarca. Ellos eran creyentes, ¿sí? Ellos eran creyentes. Igual que, por ejemplo, las crónicas de Narnia. Bueno, las crónicas de Narnia son una fábula. Tú ves un león hablando, tú vas haciendo una... El cabrito. O sea, sí, tú ves una serie de cosas, pero las crónicas de Narnia Y tienen ese de allá. enseñanza, y sobre todo enseñanza teológica. Eso es lo que mucha gente no sabe. Pero en lo que nos referimos aquí, Hermana, no lea eso el 4 de ajá, lo que nos referimos aquí es precisamente que querer escuchar mentiras, desechar la verdad, es volver a las fábulas. Es como creer que en realidad existen seres con características grotescas como las que vemos en los cuentos de la mitología griega. Aquí dice. Ajá, léalo, hermano. Aquí dice Del- mito. Imagínense, mito, Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero yo no entiendo cómo me cuenta diciendo la verdad, pero sabiendo que es la verdad y como rechazarla, es como algo... Porque mira, el ser humano por naturaleza es pecador, y acuérdate, el pecado que lleva al hombre por naturaleza a rechazar a Dios. Por lo tanto, si la verdad es conforme a la naturaleza de Dios, el ser humano natural lo va a rechazar. Lo va a rechazar. Ninguna persona que, mira, por eso, te están mostrando la verdad, pero como tu naturaleza es propia para no aceptar eso, tú dices que no, que eso no es así, que ella no robó, Sabiendo que eso fue un montaje que pusieron en esa cámara. O sea, cosas como esa es capaz el ser humano de decir respecto a la verdad de Dios en relación a Él. Y bueno, nosotros vamos a encontrar ese tipo de cosas, sí, claro que sí, pero nosotros como creyentes tenemos que ir tras esta, ¿cómo se llama?, formación o procedimiento que Pablo está sugiriendo aquí. Como lo dice desde el versículo 3 en la versión. Cada niña. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirá su propio deseo. Ujú. Buscará maestros que le digan lo que su oído se muere por oír. Ajá, eso mismo. Ujú. No puede ser más claro. Ajá, y entonces, ¿qué El más 4 sigue? dice, rechazará la verdad e irán tras lo mismo. Los mitos. Oye, cada cultura tiene sus mitos. Allí tiene mitos. Por lo Ujú. menos ahí estamos hablando de la griega. Si nosotros nos ponemos a ver cuántas cosas están arraigadas en nosotros por la Ujú. cultura. Es decir, No, traigámoslo no, para no, acá. el Cristo no era San Nazareno. Bueno, Es un mito. Bueno, sí es un mito porque la gente se arrodilla ante él y le cree. Y le cree. por la historia. Y le pues. cree. No, bueno, esa historia sí es cierta. El asunto es que, Los ídolos, ¿no? hicieron. Los ídolos. Ajá, o sea, le sí. creen más a esa imagen que Sí. creerle a la verdad de Dios. O sea, le creen que esa imagen lo va a salvar, que los va a ayudar, que los va a librar. Y eso es una falacia. Eso es una mentira. Y bueno, y el versículo 5 dice, Wow. pero tú, o sea, refiriéndose a Timoteo y refiriéndose a nosotros, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La sobriedad es esa capacidad que el hombre tiene de estar alerta, de tener sus 5 sentidos funcionando. Muchos dicen que sobrio es lo opuesto a ebrio. Bueno, y lo dicen precisamente porque cuando una persona está ebria no tiene control de sus facultades. El sobrio, que es lo que la ortodoxia nos va a llevar a hacer, nos va a tener las antenitas de vinil como el chapulín colorado, detectando todo movimiento del enemigo. Y dice, sé sobrio en todo. Es decir, no sé sobrio en algunas cosas, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Van a venir aflicciones, hermanos, por el hecho de querer estar en la sana doctrina, por querer ser ortodoxo, por querer decir cosas potables, limpias de errores. Vamos a sufrir que la gente nos diga que estamos mal, que la gente nos diga que somos, ¿cómo se llama? Dice que radicales, etcétera.
Pablo sufrió eso. Mira nada más con el temita, esto es la ideología De género. Que si entramos a ese, Y está creciendo. y que si entramos a ese tema, hay tanto que No, y donde nosotros hablemos mal de eso nos meten presos. Pero- Así mismo es con respecto a esto. Pero esos son temas que yo siento que son fáciles de confrontar. Bueno, No. Bueno, sí, Sí, porque sí, eso tiene- sí, siempre y cuando no hubiese fuerza política detrás de ellos. exacto. El asunto es que ellos fueron muy hábiles y empezaron a hacer lobby político en la mayoría de los países para ampararse. Pero ¿por qué usted cree que hay eso? ¿Por qué? Porque hay gente homosexuales dentro del Claro, político, hermano, y ellos claro. quieren tener esa libertad y quieren... ¿Sabe que Ah, nos perfecto. explicaron que no es el caso eso? No es es que como los homosexuales son una pantalla nada más que usan los políticos. Hay muchos políticos que no son homosexuales, están detrás de eso. Sí, Por negocio. pero bueno, Por si tú te negocio. pones a ver, aunque ese no es el tema, ¿no? Pero nada más para cerrar ese paréntesis, sí, Ya porque vamos a cerrar. después vamos a quedar en ideología de género. Sí. Pero para cerrar ese paréntesis, si nosotros nos vamos a ver quién es el que está financiando o quiénes son los que financian todo este tipo de movimientos y le han permitido tener acuerpamiento político, son gente como George Soros, por ejemplo, que son de los 5 multimillonarios que hay en este planeta. Y muchos han podido decir con algún grado de certeza que esta gente es homosexual, que esos grandes gente que tiene poder económico y demás tienen ese tipo de tendencias y que quieren hacerla popular y más que también para aumentar más sus riquezas quieren reducir la población. ¿Cómo? Con prácticas de infertilidad. O sea, ¿qué procreación va a haber entre un hombre y otro hombre? Ninguna. ¿O qué procreación va a haber entre una mujer y otra? Ninguna. Van a tener que dedicarse a la adopción. Totalmente a la palabra, Van a tener que totalmente. dedicarse a la adopción. Pero entonces es una estupidez, porque al fin y al cabo ellos tienen que adoptar. ¿Y de quién tienen que recurrir? De alguna pareja heterosexual que haya podido procrear para poder adoptar. Sí. Entonces, eso por ese lado. Pero bueno, cerrando eso, vamos a tener que soportar aflicciones porque van a venir. Amén. También dice que vamos a hacer obra de evangelistas Amén. y que debemos cumplir nuestro ministerio. ¿Qué dice allá? Dice, pero tú debes mantener la mente clara La mente en clara. toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Amén. Ocúpate en decirle a otro la buena noticia Ujú. y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Sí. Amén. Al fin y al cabo, ser ortodoxos, hermanos. Del 5. Sí, 5, sí. Al fin y al cabo, ser ortodoxos nos lleva a lo que dice la última parte del versículo 5. Dice, cumple tu ministerio. Nosotros, ¿de quién somos ministros? De Cristo. Entonces, todo esto nos lleva a ser servidores del Señor. Que nosotros estemos enfocados, que al fin y al cabo la ortodoxia no es para que nos llenemos de orgullo, porque conocemos, oiga, de una manera hábil y certera la palabra de Dios, sino porque al fin y al cabo tenemos que ser ortodoxos, porque somos ministros, siervos del Señor, somos diáconos del Señor, somos quienes le estamos a Él haciendo los oficios en su reino. Si no fuese por eso, entonces no habría necesidad para que la palabra de Dios nos exhorte todo esto que nos está diciendo. No, y no hay razón para sentirse como así vanagloriarse, porque el Señor es el que nos da esa gracia. Mira, créeme que eso es una lucha, porque todo el ser humano se vuelve orgulloso por algo. Y si tiene un conocimiento pleno de algo, se vuelve orgulloso. Yo te lo digo, hay estudiantes que, por ejemplo, se mofan de mí en el colegio porque yo cada vez que me meto al salón de informática, algo daño en esa computadora. Meto el dedo donde no es y las pantallas se me congelan y yo tengo que pedir auxilio. Entonces yo le pido muchas veces auxilio al profesor Ayala, pero él me dice, no, pregúntale a fulanito. Viene fulanito que es un estudiante y dice, profesor, permítame, pam, 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 y me arregló el asunto.
Entonces eso los llena a ellos de orgullo, porque cuando me ven por ahí me dicen que profesor, no vaya a meter el dedo donde no es, porque va a dañar la computadora. Eso sí, el ser humano tiene esa tendencia, tiene la tendencia a enorgullecerse y a vanagloriarse, pero nosotros entendemos que al fin y al cabo somos unos simples ministros del Señor, pero que Él quiere que seamos ministros de altura, completos, o sea, bien formados. Pablo al final termina diciendo, Timoteo, te digo todo esto, ¿sabes por qué? Además de lo que te he dicho, porque yo estoy para ser sacrificado. O sea, Pablo tenía una preocupación. Pablo sabía que el ministerio que él tenía y había desarrollado se lo había dado Dios. Pero también Pablo decía, si yo me voy, ¿quién queda? Si yo me voy, ¿van a hacer la lucha igual? Si yo me voy, ¿van a pelear de la misma manera que yo he peleado? Posteriormente él dice, he peleado la buena batalla. Entonces Pablo dirá, si me retiro yo por muerte, habrá otro que pelee la buena batalla. Entonces la recomendación esta que nos da Pablo es porque también en el cristianismo debe haber continuidad y relevo de gente que guarde la sana doctrina del Señor. Si no la hay, va a pasar que a nosotros nos van a envolver y nos van a engañar y vamos a ser una generación de gente engañada y de gente extraviada. Al final, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermano. Entonces, léelo, Gloria. Dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Amén. No, al fin y al cabo, hermanos, Dios nos pide, la Biblia nos pide que seamos ortodoxos y todos vamos a estar frente al Señor para recibir el premio por esto. Me gustó mucho lo que dice la versión que estaba leyendo. Sí, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que dice que está a punto a ser derramado. Y es que precisamente la palabra sacrificio era eso, cuando sacrificaban una víctima para ofrecerle a Dios, ese animal era degollado con un cuchillo, con un filo. ¿Y qué era lo que se vertía en el altar? Era la sangre. Entonces Pablo dice, bueno, a mí me va a pasar lo mismo ahorita, dentro de poco. Bueno, dicen Yo estaba tranquilo. No, pero parece que Pablo estaba, pareciera que esta carta, o esto que él mencionaba, él estaba a punto Ya estaba así, hacer. exactamente. Mucha gente dice que murió en ese arresto domiciliario, que estaba en una casa, pero otros dicen que no murió. No, Pablo murió de manera cruenta. Pablo fue crucificado. Y escuchado crucificado. Y ojalá lo crucificaran como crucificaron a Jesús. Dice que muchas veces murieron, crucificaban al revés. El que murió al revés fue Pedro, que es lo que yo tengo entendido. Sí. Pero Pablo murió de una manera desagradable también. Pero venía fuerte lo que él ya le iba a acontecer. No, pero esa carta no está como que estaba ya. Tranquilo. Sí. Él sabía lo que le esperaba. El tiempo de mi partida está cercano. Y tenía una seguridad. Acuérdense que estas son las famosas epístolas desde la cárcel. Desde la cárcel. Sí, desde la cárcel. A ver, Gloria. Voy a leer aquí completito, ¿no? Dice, palabras finales de Pablo. Palabras finales de Pablo, sí. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama la cosa Demas. Demas César, el hijo de Demas. Me abandonó porque ama la cosa de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marco contigo cuando venga, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico
lo envié a Éfeso. Cuando venga, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo. Con Troas, traerme también mis libros, especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cofre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todos los que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se los tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre, para siempre. Amén. 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 Entonces, finalizando, hermanos, si se hiciese la pregunta, ¿es necesario que seamos ortodoxos o que aspiremos a tener una sana doctrina? ¿Cuál será nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser sí. Y yo espero que así sea. O sea, yo espero que así sea, hermanos. Aquí estamos leyendo un capítulo de la segunda epístola a Timoteo, donde en nuestras Biblias se titula Predica la palabra, pero que también pudiese titularse, bueno, busca la ortodoxia, busca la sana doctrina. ¿Por qué? Por todo esto que se nos acaba de mencionar. Y bueno, hermanos, esto ha sido pues lo que vinimos a hablar pues en esta tarde. Señor le bendiga. No sé, Juan, si puedes dirigir una oración.